¿Se imaginan cualquier país democrático del mundo en el que un diputado que ha sido condenado por atentado a la autoridad, que ha sido condenado a 1 año y 7 meses de prisión, a multa y a inhabilitación por haber agredido a la policía, siga ejerciendo su cargo de diputado con total normalidad y encima sea el portavoz de su partido? ¿A que se les haría extraño encontrar una circunstancia así? Bien, pues eso en España sí ocurre y lo hemos visto esta misma mañana. Ella se llama Isa Serra y es la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Está condenada desde hace cosa de un mes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 1 año y 7 meses de prisión, multa e inhabilitación por atentado a la autoridad, por agredir a unos policías y por vejarles e insultarles. A pesar de estar inhabilitada para cargo público, sigue reteniendo su acta de diputado, sigue siendo portavoz de Podemos y esta misma mañana en la Asamblea de Madrid la hemos visto dando lecciones de moralidad a los demás diputados. Y lo ha hecho señalando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa de haber descuidado la atención a los ancianos en las residencias geriátricas durante la pandemia del coronavirus. Fíjense que Isa Serra, de Podemos, lo único que hace es seguir las directrices de su jefe, de Pablo Iglesias, que a pesar de ser el máximo responsable de las residencias de ancianos durante el estado de alarma y, por tanto, el hombre que debería darnos explicaciones acerca de las muertes de ancianos que se han producido en esas residencias, ahora están mirando hacia otro lado, echando las culpas a otros, diciendo que la cosa fue de las comunidades autónomas y señalando a la presidenta de Madrid, cuando en realidad en Madrid es la segunda comunidad donde menos fallecidos se han producido en las residencias, porcentualmente con respecto a su población. En todas las demás se han producido muchas más. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lógicamente que Pablo Iglesias está preocupado por las explicaciones que le puedan pedir, por las responsabilidades que él pueda tener en muertes que se hayan producido en residencias y está tratando de repartir esas responsabilidades con otros. Y ha decidido apuntar directamente a la Comunidad de Madrid, que ha sido la comunidad más felicitada por la buena gestión que ha realizado durante esta crisis. Como saben, la política es así. Será uno de los temas que abordemos hoy en un espacio en el que hablaremos también de dinero, de impuestos y de situación económica. Así que, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter, y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, y todos los espectadores de televisión en Distrito. Una alegría verle por aquí. Sí, ya me han levantado el arresto domiciliario. Así nos habíamos acostumbrado a charlar con usted a través de videoconferencia, alguna, sí. Pero es un placer que nos pueda acompañar ya físicamente en directo en el estudio. Muy bien, muchas gracias. Don César Sinde, ¿qué tal estamos? Muy buenas noches, don Javier. A usted se le he visto más a menudo durante estos tiempos por aquí. Nada, me alegro de que siga viniendo. Espero venir más a menudo, claro que Pues sí. Nada, contamos con usted, por supuesto. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera recordarles que España ha sido arruinada por unos políticos sin escrúpulos y por unos medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo entrando en su página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono que tienen en pantalla, el 913-719-167.
La gestión del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en esta crisis del coronavirus ha sido nefasta. Lo ha sido en materia sanitaria y eso está ya en los tribunales. La juez Carmen Rodríguez Medel investiga si el gobierno prevaricó por fomentar la manifestación feminista del 8 de marzo, a pesar de conocer los riesgos de contagio. Y en el Tribunal de La Haya se ha aceptado a trámite una denuncia contra Pedro Sánchez por crímenes de lesa humanidad por toda su gestión ante esta pandemia. Pero el fracaso del gobierno de Sánchez no ha sido solo en materia sanitaria, lo ha sido también en materia económica. Empresarios, autónomos, comerciantes y pequeños emprendedores denuncian que el gobierno les ha dado la espalda, les ha dejado abandonados, puesto que ninguna de las medidas adoptadas ha resultado ser de utilidad. No hay ayudas directas, solo aplazamientos de su deuda, que es cada vez mayor. Pero tampoco los asalariados se han visto protegidos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apareció muy autocomplaciente para explicar que los ERTEs iban a solucionar todo y que quienes los criticaban era porque no entendían nada. Pues bien, ahora, 3 meses más tarde, 900.000 trabajadores siguen sin cobrar el ERTE. Los empresarios que se acogieron a este expediente descubren las trampas que encierra, como la penalización por sacar a alguno de sus trabajadores, pero no a todos. Y los que se han acogido reclaman que se prolonguen más en el tiempo. Y para colmo, el caos del Servicio Público de Empleo, el SEPE, ha provocado un enfrentamiento con la banca. Los bancos venían adelantando a sus clientes el pago de los ERTE de manera gratuita. Miles de trabajadores han cobrado su prestación gracias a los bancos. Pero ahora el Ministerio de Trabajo pide a la banca que recupere pagos que en su opinión no debieron hacerse. El error lo cometió el SEPE, pero debe solventarlo el banco. Y además la CECA, una de las 2 patronales bancarias que suscribió el acuerdo de colaboración con el Gobierno, ha comunicado que sus asociados, entre ellos CaixaBank y Bankia, dejan de pagar esos adelantos. No quieren arriesgarse más a sufrir los errores del ERTE. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, él es el economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, un poco sorprendidos. Cuéntanos cómo funcionan los ERTEs. Tengo entendido que el Servicio de Empleo le pasa al banco una relación de los que están aprobados provisionalmente, el banco nos paga, pero a final de mes manda la lista definitiva y no necesariamente coinciden esas 2 listas. Efectivamente, en España es distinto cómo funcionan estos mecanismos de regulación temporal de empleo. Por ejemplo, en Alemania o en otros países de la Unión Europea, lo que se hace es que no se pone en manos de la Administración la solicitud de expediente de regulación temporal de empleo, de ERTE. ¿Por qué? Porque así se evita el escollo administrativo y si luego hay que analizar si esos ERTE estaban sujetos a ley o no, pues entonces se revisa posteriormente, unos meses después. ¿Qué es lo que pasa en el sistema español? En el sistema español la administración tiene que aprobar que esos ERTE que son correctos. Es decir, la administración decide si la empresa se encuentra en una situación que ellos consideran que debe ser de aprovechar la posibilidad de utilizar los ERTE. Pensemos por un momento lo que significa esto. Significa que una empresa que no quiere despedir empleados y lo que quiere es acogerse a una medida temporal ante una crisis como la que estamos viviendo, la administración decide si de verdad esa empresa puede o está sujeta o puede participar de esa ayuda. En otros países eso va directamente, lo hace la empresa, se acoge al ERTE y así se evita la sangría de empleo y si luego hay algún caso de fraude, que por supuesto puede haberlo, pues bueno, pues eso entonces ya se penaliza. Aquí se hace al revés. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ante el absoluto caos administrativo que ha llevado a que el procesamiento de estos ERTEs, etcétera, se llevase a cabo de una manera lenta, mal organizada y con una administración completamente colapsada, lo que han hecho los bancos ha sido, como tú explicabas, adelantar a los ciudadanos el pago de los ERTE para que no se encontrasen sin nada durante ese tiempo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que ahora la administración va a los bancos que ya han adelantado esa cantidad y le dicen, no, tiene usted que ir a sus clientes, a algunos de sus clientes y decirles que devuelvan el dinero.
Entonces, claro, los bancos dicen, no voy a correr yo con el riesgo de una administración que ante la evidencia de que se ha colapsado y ante la evidencia de que el número de ERTES es muchísimo mayor, más de 4 millones de personas, de lo que ellos asumían. Entonces, lo que están diciendo es que empiezan retroactivamente a considerar algunos de esos expedientes como no correctos. La verdad, pues no es un mecanismo que me parezca lógico ni aceptable cuando en toda la Unión Europea no se parte de la base de la culpabilidad o no se parte de la base de que tiene que ser la administración la que decida si una empresa puede acogerse a los ERTE, sino que lo que se hace es que el máximo número posible de empresas lo hagan precisamente para evitar que se conviertan esos ERTEs en ERES, es decir, en paro completo, ¿no? Vamos, eso más bien parece una auténtica chapuza. Pero bueno, don Daniel, vamos con otro asunto. Esta misma semana el Banco de España ha rebajado sus previsiones de crecimiento. Su servicio de estudios estima que el PIB caerá este año un 9% en el mejor de los casos, un 11,6% si la recuperación es gradual y hasta un 15,1% en el escenario más adverso. Una pérdida de riqueza en tan corto espacio de tiempo que no tiene precedentes. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el primero debemos recordar, desafortunadamente, que las estimaciones del Banco de España normalmente no son ni muy conservadoras ni muy pesimistas. Entonces, lo que nos está mostrando es la velocidad a la que se deteriora y la agresividad con la que se deteriora la economía española, porque recordemos que hace muy poco tiempo estábamos hablando de una caída a lo mejor del 8%, ya estamos hablando de una caída del 11% que puede llegar hasta el 15% y que además la recuperación, y esta es la parte clave, la recuperación será muy lenta y además con mucho mayor desempleo de lo que se estimaba. Es muy importante recordarle a la gente que aquí no estamos en una crisis, como dice el gobierno, simétrica. España, la economía de España va a ser una de las que más caiga del mundo, según la OCDE, que tampoco hace estimaciones particularmente pesimistas o negativas. Y además, la combinación de mayor caída con mayor desempleo es única en el mundo en el caso de España. Y todo esto viene por una diferencia absolutamente clara con respecto a otras economías similares, incluidas algunas economías del sur de Europa, como Portugal o Grecia, que lo hacen mucho mejor. Incluso Italia, que nos decían que iba a ser la economía más afectada, nosotros esa combinación en España es peor que en cuanto a caída de PIB y aumento de desempleo. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos tenido el confinamiento y el cierre forzoso de la economía más incompetente y más absolutamente descoordinado con empresas y con agentes económicos de toda nuestra área de influencia y de países similares. No ha habido ningún otro país que haya llevado el cierre forzoso de la economía tan agresivamente y además con tal nivel de falta de respeto a las recomendaciones y a las peticiones de las empresas. Por eso se han destruido más empresas que en ningún país de nuestro entorno. España ya ha destruido 133.000 empresas en este periodo, con la excusa y la disyuntiva falsa esa de salud o economía. No solamente no se ha protegido la salud con los decenas de miles de muertos que están encima de las listas, con graves diferencias entre los muertos oficiales y los no contabilizados, sino que además económicamente es muchísimo peor que países con los que muchas veces nos comparan o nos queremos comparar. No hay una combinación de caída del PIB y empeoramiento del desempleo como la de España. Y la excusa de que el problema es que España depende mucho del turismo es una absoluta y total falacia. Grecia
depende mucho del turismo. Francia, prácticamente el 13% del Producto Interior Bruto también es turismo, caen mucho menos, con muchísimo menos desempleo. Efectivamente, respecto al desempleo, las previsiones del Banco de España es que el paro crecerá entre el 18,1 y el 22,3%, y lo peor que nos dice es que la recuperación será lenta y que en el 2020 todavía tendremos un desempleo en torno al 17%. ¿Realmente va a durar tanto? Pues la recuperación depende de los escollos que ponga el gobierno. Aquí se está hablando constantemente, se está utilizando el argumentario falso de la reconstrucción. Aquí no hay que reconstruir absolutamente nada. El tejido industrial, la capacidad empresarial, el talento, la inversión, la tecnología, todo está completamente intacto. Aquí lo que hay es un gobierno que ha decidido que sabe más que las empresas, más que los autónomos, más que todo el mundo, que todo el resto de los agentes económicos, las familias y las empresas están supeditados a sus ideas y que además toma decisiones sin ningún tipo de coordinación con los agentes económicos. Vuelvo a comentar como, por ejemplo, en el comité que se está creando, que se ha creado en Italia para la recuperación económica, se han pedido la ayuda y está liderado por personas de empresa. Nosotros tenemos un supuesto comité de reconstrucción que está formado por gente que jamás ha creado un puesto de trabajo. Entonces, el gran problema en España no es que las empresas, el turismo, el sector del automóvil, etcétera, etcétera, no puedan recuperarse y no puedan adaptarse a una situación compleja, como lo han hecho maravillosamente en otras muchas crisis. El problema en España, que además de los problemas de la crisis, nos están poniendo los escollos burocráticos, los escollos impositivos, la incertidumbre y la amenaza constante, que si nacionalizaciones, que si subidas de impuestos, etcétera, etcétera. Hombre, no es que el tejido productivo no tenga capacidad de rearmarse y de fortalecerse, es que además le están poniendo constantemente, además de los retos que ya tiene para adaptarse a una situación compleja, le están poniendo todas las barreras posibles para recuperar el empleo, la inversión y fortalecer la entrada de capital. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo. Realmente una situación, un panorama bastante oscuro. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, oscuro es. A ver, es que... a Daniel me gustaría un día cogerle... Uy, ahora no está aquí delante por para eso, defenderse, o sea que por cuidado. Eso. Entonces, no voy a meterme con él, porque... Cualquier día les cito a los dos y comentan lo que quieran. Lo único, vamos a ver, voy a ir un poco por partes. El informe del Banco de España, vamos a ir hablando de cosas serias, ¿no? El informe del Banco de España se va acercando ya cada día más, o sea, a lo que ya nosotros adelantamos. Ustedes ya adelantaron incluso más, una caída del PIB hasta del 20%. Sí, para ser exhaustivos, el 19,9. El 19,9, o sea, un 20, claramente. Y esto está encima de la mesa de Christine Lagarde, de Mario Centeno, de Ursula von der Leyen, o sea, de los principales actores en Europa. Sí. Y además, como ya lo saben, todo lo que hagan y todo el dinero irresponsable que nos den, sin control, como ya lo sabían, lo que había, eso nos podrá exonerar quizá un día en unos tribunales de esa losa de deuda en la que nos quieren meter. Pero dicho esto, el Banco de España cada vez se va acercando más a nuestras previsiones, ¿no? Ya van por el 15... Y suele ser prudente, eso don Daniel se nos lo ha recomendado, que estará usted de acuerdo, suelen ser muy prudentes a la baja y está dando en el peor de los casos un 15,1%, cuando ustedes daban ese 19,9%. Ya está, pero vamos... Todavía está lejos, sí, pero se va acercando. Pero hay una cosa que el Banco de España no ha dicho en ese informe y es muy significativo, y es la deuda que espera no para el año 20, o sea, para el año 21. Y la ha dejado en blanco la casilla, porque aún no sabe ni el déficit que va a haber, ni la deuda, ni la caída real del PIB. Porque es que si hubiera puesto esa casilla,
que si hacemos una extrapolación del informe digamos, de este año, se iría ya la deuda PDE al 150%. Y si eso lo empiezan a ver los inversores, entonces imagínese usted hoy que, por ejemplo, está creo que fue hoy o ayer, colocó 20.000 millones el Tesoro español. Todavía está colocando deuda a unos intereses muy bajos. Por lo tanto, se están ya, digamos, alineando con la verdad, parece. Están dejando de ser coartadas del sistema, digamos, ¿no? El Banco de España en este caso, y eso es positivo para que la gente vaya sabiendo lo que viene. Otra cosa que ha dicho Daniel, hombre, vamos a ver, es verdad que la gestión ha sido un desastre. También nosotros recomendamos en su momento que para poner liquidez inmediata en las familias y en las empresas, la medida más efectiva es dejar de recaudar impuestos. Y de eso no han hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Si tú dejas de recaudar impuestos, entonces eso supone liquidez inmediata. Porque la burocracia era tan brutal que era imposible gestionar los centenares de miles de ERTEs, créditos ICO, etcétera, y que eso pudiera fluir. Y encima teletrabajando los funcionarios y sin medios, pues eso era metafísicamente imposible y por eso hoy tenemos todavía... Ya he visto el escándalo que tenemos con los ERTE, 900.000 todavía sin cobrar y ahora los bancos encima quejándose de la mala gestión. Claro, pero fíjate, Daniel ha dicho, hay una cosa que no ha dicho y es que no solo han adelantado dinero a los empleados de los ERTEs, también han adelantado dinero a empresas de préstamos ICO. Que todavía no han recibido el aval del Estado. Con lo cual los bancos están con los pelos de punta. Es que claro, es que el gobierno se ha curado en salud diciendo, bancos, vayan ustedes haciendo que yo me reservo el derecho luego a supervisar las operaciones y a echar para atrás alguna que consideren no adecuada. Pero entonces el riesgo lo corre el banco, claro, y quien tiene que ponerse colorado ante el cliente para reclamarle el dinero que le ha dado es el banco, no el gobierno. Claro. Pero es un error del SEPE, del Servicio de Empleo. Sí, pero en el caso del y en el caso del ICO, también los bancos han ido adelantando dinero a las empresas y no tienen el aval. Y otra cosa que ha dicho Daniel, que bueno, que en su opinión es preferible que la empresa haga el ERTE, se le pague y luego el otro investigue. Hombre, a ver, yo creo que en circunstancias normales debería ser como es decir, si el que tiene que pagar es el Estado, pues lo lógico es que sea el Estado el que diga adelante o no. Sí, pero si el Estado está colapsado, es que porque no da de sí. Ese es el tema. Claro, ese es el tema. Encima estamos en manos de unos incapaces, pues peor todavía. Ese es el tema. Y estoy de acuerdo con él en una cosa. Es que ya no sé qué vinculación tiene con el PP, pero sí que ha dicho una verdad, que es que, por ejemplo, en Italia se ha nombrado a un profesional, al que fue CEO de Vodafone Mundial para esa reconstrucción, y además con poderes ejecutivos, y en cambio aquí en España hemos creado una comisión de indocumentados, entre los que también están los miembros del PP, por eso te digo que no sé si él sigue ligado, y ¿sabes para lo único que sirve eso? Para que cobren la dieta de la comisión unos cuantos más, es decir, que unos cuantos diputados más se lleven más dinero a casa a final de mes. Pero ya no nos sorprendemos de nada, si el comité de expertos es clandestino, no nos dan los nombres de los expertos. Porque no han llegado a ninguna conclusión y encima no han admitido en esa comisión a los que de verdad sabemos y estamos en las trincheras, o sea, no en los propagandistas, sino en los que estamos en las trincheras pegando tiros todos los días, a esos no nos han llamado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Perfectamente. Dicho así, podía parecer que usted sangra por la herida de, como no me han llamado, los critico. Podría ser. No, pero si no tengo que ser yo, pero que llamen a los empresarios y de verdad, o sea, los que están sufriendo el día a día ahí. Don César. Pues varias cosas. Yo creo que lo que mal empieza, pues lógicamente mal acaba o mal se desarrolla, porque esto, por desgracia, aún no ha acabado. Yo quiero recordar que fue este gobierno soviético casi el que obligó, o el que prohibió a las empresas el despido por causas objetivas cuando declaró el estado de alarma. Y esto hay que recordarlo,
porque el Estado se entrometió de forma absolutamente totalitaria en la libertad de las empresas para mantener o no su plantilla en función de las ventas que están teniendo. Y fue el Estado el que, prohibiendo el despido por causas procedentes, obligó a muchas empresas que necesitaban despedir sí o sí para subsistir y, cuando la situación mejore, tener un tejido productivo y tener una infraestructura con la que seguir facturando, pues obligó a encarecer el despido y a despedir por causas improcedentes, y eso yo creo que hila bastante con lo que ha dicho antes don Daniel Lacalle, de que llevamos ya 133.000 empresas destruidas en lo que va de juerga, por así decir, por decirlo más, en fin, más jocosamente, ¿no? Y ahí se ve por qué el Estado se arroga la capacidad de prohibir una figura legal como es el despido por causas procedentes. ¿Por qué? ¿Esto qué es, la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, o esto qué narices es? Aquí porque tiene que, en fin, un gobierno con una parte absolutamente chavista, que es la parte de Podemos, decir a las empresas cómo tienen que organizar su plantilla, por mucha catástrofe sanitaria y por mucha emergencia sanitaria que tengamos. Porque al final lo que pasa es que cuando tenemos gobiernos totalitarios que toman medidas soviéticas o estalinistas, lo que ocurre es que el destrozo es mucho mayor de lo que podía haber sido. Porque en un tejido productivo como en España, donde el 80% de las empresas son pymes y donde la plantilla de esa inmensa mayoría de las empresas no es muy grande, evidentemente los empresarios, los autónomos, que muchos de ellos son autónomos que tienen plantillas de menos de 10 personas, en cuanto la demanda aumentase, evidentemente, claro que querrían volver a contratar. Eso es un hecho. No hay empresario que no quiera cubrir una demanda de productos o servicios cuando la hay. Pero cuando no la hay, hay que despedir. Esto es una cosa que, bueno, salvo en Podemos y salvo en el gobierno contaminado por el chavismo y infectado por el virus del socialismo, lo pueden entender perfectamente, ¿no? También me llama la atención esto de que tanta loa a lo público y exaltación de lo público y que todo tiene que ser público y lo público por aquí y lo público por allá, y resulta que cuando vienen mal dadas es el propio gobierno el que recurre al sector privado para salir del atolladero, para que los bancos le gestionen el marrón que ellos mismos han creado, por otra parte, con la forma obligada de tramitar la imposibilidad de mantener el 100% de las plantillas en las empresas, ¿vale? Una vez más vemos que esa sacrosanta ideología suprema, incriticable de lo público, que apostolan laicamente desde el gobierno social comunista, pues es imposible de mantener, y que el Estado por sí mismo ni puede ni debe hacerlo todo, por otra parte, y que el Estado sin el sector privado no es nada, porque el sector privado es, por otra parte, el que paga las juergas, las muchas juergas del sector público y los muchos gastos ineficientes. Y ya, por último, lo que no me puedo dejar de preguntar, y creo que es obligado hacerlo en este momento, es, con esta situación, con los datos que has citado tú de caída del PIB del Banco de España, creo recordar que la anterior crisis económica en 2008, gobernando Zapatero, por cierto, que muchos ya se piensan que en 2008 gobernaba el Partido Popular, y no, llegó en 2011, no en 2008. La destrucción del PIB en 2008, si no recuerdo mal, fue en torno al 3%, ¿verdad? Grosso modo. Y con esa caída de PIB tuvimos las cifras de paro que tuvimos. Si ahora estamos hablando ya de un 19% de caída real de PIB, eso significa que la situación de la economía española del sector privado es raquítica, es paupérrima. Y en esta situación donde el sector privado es manifiestamente incapaz de proveer de recursos públicos para sostener el sistema estatal tal y como está montado, sigo echando en falta que el gobierno haga algo que en el sector privado lo tenemos todos clarísimo, que es cuando nuestros ingresos se ven reducidos en un 40, 50, 60%, hacemos una revisión de gastos y suprimimos todo gasto que no sea imprescindible. Y este gobierno no solamente no hace eso, sino que encima aumenta mucho más el gasto público, ¿no? ¿Y dónde está ese plan de reestructuración del gasto público? ¿Dónde está ese plan, por ejemplo, de anular o de suspender o una moratoria al pago de cualquier subvención de los 36.000 millones de euros al año que se gastan en España en subvenciones, por ejemplo? ¿Dónde está ese plan de contención del gasto para dedicar el dinero a lo fundamental? Pero es que yo en estos 2 últimos días solamente he tenido noticia, haciendo un seguimiento de la actualidad informativa, solamente estos 3 últimos días, de 2 despilfarros de la señora Montero, por poner un ejemplo, que son 600.000 euros que se nos acaba de gastar la buena señora que le ha inyectado al Instituto de la Mujer para que haga estudios feministas en la universidad, cosa que es fundamental, como todo el mundo sabe en estos tiempos, y se ha gastado también 120.000 euros en cambiar los colores
de la campaña, sí. De la campaña de este virus lo paramos unidos, que parte iba en negro y otra parte iba en amarillo. Lo que estaba en amarillo, la señora Montero se gastó 120.000 euros para ponerlo, o casualidad, en color morado podemita, ¿verdad? Bueno, pues a estas cosas es a las que son ejemplos, pero que son muy significativos de la cantidad de gasto público que es imprescindible acabar con él. Bueno, solo un apunte de eso del despido que has dicho. Vamos a ver, en España no se ha prohibido el despido procedente, lo que se ha prohibido es que durante el estado de alarma se despida por causas objetivas por cierres de COVID. ¿Y por qué? Hombre, porque, vamos a ver... pues mal. No, perdón. Sí, mal. A ver, te habla un empresario, vamos a ver. Es que si yo hago un ERTE, o por ejemplo, yo tengo que parar mi actividad, aprovecho para despedir a la gente. ¿Aprovecho o necesito? Porque no necesito. O sea, vamos a ver, una empresa no entra en la indigencia en un mes, ni en 2, ni en 3, a no ser que ya arrastre la indigencia de antes del COVID. Entonces, como yo me conozco el percal, y hay muchos que aprovechan para soltar lastre a bajo coste, pues hombre, eso no puede ser una excusa, ¿vale? Tú puedes despedir, tú hoy puedes despedir a un trabajador por un despido procedente, lo puedes hacer. Si lo demuestras, no hay ningún problema. Pero por causas de COVID, porque has tenido que parar la actividad, entonces ya te está pagando el Estado si tienes que hacer un ERTE. O por lo menos esa es la intención. Otra cosa es que el trabajador aún no ha recibido nada, pero la empresa tampoco ha desembolsado, ¿vale? O sea, no es tan maldad eso que hicieron. Es decir, hay un poco de protección. Segundo, sobre el tema de las subvenciones y todo esto, vamos a ver, eso se acabó, Tienen que venir dineros de Europa, y esos dineros no van a ser gratis, esos dineros van a estar auditados, y van a tener que presentar planes de reestructuración, de gasto de industria política, que le llamo yo habitualmente. A eso quería ir, sí, a recortes en la industria política, o sí. Que de momento no se ha dicho nada de todo eso. Y aquí Podemos no va a contar nada, porque lo que van a hacer es lo mismo que le pasó a Zapatero y a Rajoy en el año 2010. Le van a decir al PP y al PSOE que se pongan de acuerdo, que si quieren la pasta, tendrán que demostrar una unidad parlamentaria para tomar las medidas necesarias para destinar el dinero donde haga falta realmente. Y aquí no va a haber recortes esta vez en sanidad y en educación y en servicios sociales, no va a haber recortes porque ya se ha visto lo que ha pasado. Por lo tanto, solo van a poder van a recortar en donde tú y yo hemos dicho. No les va a quedar otra. Y por eso es muy importante, Inés, es muy importante que ya presionemos a Sánchez para aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Porque claro, si hoy la señora Montero ha destinado esas subvenciones al Instituto de no sé qué, es porque hay una partida en el presupuesto general del Estado de Montoro, del año 18, donde tiene un dinero para gastárselo. Y si se lo puede gastar, pues se lo va a gastar. Por eso hay que hacer otros presupuestos para que no se puedan gastar el dinero en esas Ya se lo dijo Rajoy a Pablo Iglesias, os lo vais a comer con patatas. Se refería al presupuesto de Montoro y efectivamente pasan los años y seguimos con el presupuesto de Montoro. Lo que es un hecho es que la gestión en materia económica del gobierno ha sido nefasta y no ha tomado medidas que ayudan absolutamente a nadie. Vamos a ver si con esas presiones europeas realmente se pone un poquito de orden. Y respecto a la gestión sanitaria, ¿qué les vamos a decir? Cada vez está más claro que lo sabían y nos lo ocultaron. Tenían datos acerca de la peligrosidad de la pandemia, de su grado de contagio y nos lo ocultaron porque no querían deslucir su gran manifestación feminista del 8 de marzo. Bien, el tema está ya judicializado. La justicia está investigando qué responsabilidad tuvo el gobierno a ese respecto. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo.
no hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Vendido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar un inmueble? ¿Tu vivienda quizás ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son solo algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Era la gran fiesta del gobierno socialcomunista
Irene Montero y Carmen Calvo se disputaban la hegemonía del feminismo y esa marcha del 8 de marzo era la gran puesta en escena. No la podían cancelar, a pesar de que tenían datos acerca del riesgo de contagio. Prefirieron ocultarlos a la opinión pública. Y si alguien preguntaba, la respuesta estaba clara. Más mata el machismo que el coronavirus, decían. Y la gran manifestación se celebró. Algunas ministras precavidas llevaban guantes de látex. Algunas evitaban los besos y los abrazos. Según un estudio de Fedea, si el gobierno no hubiera esperado a esa manifestación y hubiera aplicado medidas de prevención una semana antes, se habría evitado el 62% de los contagios por coronavirus. Y a saber cuántos de los que han muerto estarían ahora vivos. Por eso la justicia está investigando la responsabilidad del gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la juez Carmen Rodríguez Medel, dirige esas investigaciones. El gobierno ha presionado para que archive el caso. Ha utilizado para su interés recursos del Estado, como son la Abogacía y la Fiscalía General, que han presentado alegaciones argumentando que no había caso. Pero la juez Rodríguez Medel no se ha plegado a las presiones y sigue adelante. Ayer tomó declaración como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco. Este trató de echar balones fuera, dijo que no se consideraba responsable porque, en su opinión, no había ningún elemento para prohibir la manifestación. No puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, con lo cual no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M y, por supuesto, no está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuviesen que ver con la manifestación del día 8. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido a escondidas que la bajada de asistencia a la manifestación feminista del 8 de marzo fue por miedo al contagio de coronavirus. La ministra se lo confesó a una periodista de Euskal Telebista cuando no sabía que la estaban grabando y le aseguró que tenía intención de ocultárselo al público para no dar imagen de irresponsabilidad. Pero esa grabación fue difundida por el diario ABC. Bueno, ¿qué tal ayer? En el 8 muy bien. Muy bien, yo salí muy contenta porque está un mogollón de peña volcada y muy diferente, que es lo mejor, es lo más guay. Como no sé, sí, o sea, con mucha conciencia, o sea, como que es un movimiento fuerte, tía. Sí. O sea, es como yo creo que ya está consolidado y que la gente ya, no sé, y con mucho empuje para, o sea, como con mucha claridad de esto es lo que queremos y por aquí vamos. ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras? Hostia, creo que han coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos médicos, claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes la distancia muy corta, la gente además se abraza, lo celebra... Que esto es tierra ya del ministerio, porque claro, la gente todo el rato dice, un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero no. Ya, claro. Con la niña y con la bonita, ¿cómo estás? Que es como la bonita. Claro, no, es que no puedes hacer nada. Ayer en el Congreso, Irene Montero, visiblemente alterada, empezó a decir que eso no son más que mentiras, eso de que las manifestaciones feministas del 8 de marzo fueran un foco de infección y que se tenían que haber cancelado. Interpelada por la diputada del PP, Margarita Proens, acerca del feminismo, la ministra, fuera de tono, se aferró a la demagogia, atacó a la derecha y echó la culpa de todo a la presidenta de Madrid. Si todo es mentira, señora ministra, ¿por qué obstaculizan la investigación judicial? ¿Cuándo vieron que la distancia social era clave para evitar contagios?
¿Sabe lo que hubiera sido feminista? Compartir esto con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir, como hicieron ustedes, si con la mano no o si no se besa. Usted no es el feminismo, señora Montero. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8M estábamos en peligro. No confunda. El feminismo no es culpable. Usted sí. Le decía, señora Proens, que yo acudimos a la movilización del 8 de marzo, igual que ustedes, y lo ha dicho usted en su intervención, porque los derechos de los que usted y yo disfrutamos son consecuencia de la movilización y de la lucha de las mujeres en movilizaciones como el 8 de marzo, como el divorcio o como el aborto. Es más, señoría, durante esta crisis, curiosamente, todos los días han sido 8 de marzo, porque han sido las mujeres las que han estado al frente en las profesiones que se han desvelado esenciales, desde las sanitarias, la limpieza, las trabajadoras del hogar, y han sido las mujeres las que han cargado con la sobrecarga de cuidados que ha implicado esta crisis en las familias. Y el problema es que son el principal partido de la oposición y no tienen una sola propuesta. Yo entendería que viniera aquí a hablarnos de cosas de derechas y dijese, oiga, para salir de la crisis hace falta una amnistía fiscal para los ricos, hacen falta recortes, hacen falta privatizaciones. Silencio, y podríamos debatir, señoría, pero es que no tienen una sola propuesta. Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes de la violencia machista, supervivientes del suelo pegajoso. Y aquí va a estar este Gobierno para seguir defendiendo el feminismo. Vigilen que están muy ocupados con el 8 de marzo a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales. Bueno, pues esa fue su intervención. Vamos a analizar todo este asunto. Tenemos comunicación con Miami. Ahí se encuentra don Álvaro de Marichalar. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, don Álvaro, tenemos pruebas cada vez más contundentes de que el Gobierno lo sabía, conocía los riesgos de contagio, pero no tomó medidas ni canceló las manifestaciones porque no quería ensombrecer su gran fiesta feminista del 8 de marzo. ¿Qué le parece? Bueno, asistimos a el colmo de la manipulación, de intentar enfrentar a la sociedad por cualquier motivo, siempre motivos falsos, enfrentar a norte, sur, derecha, izquierda, hombres, mujeres. Nosotros amamos a las mujeres aman a los hombres. Todas estas gentuza, que es lo que son esta banda de delincuentes que nos gobierna, se agarran un clavo ardiendo a cualquier argumento que no existe, porque no hay argumento en el fondo, para desviar la atención, para intentar justificar sus decisiones criminales. Esa manifestación fue una manipulación absoluta. Ese movimiento mal llamado feminista es absolutamente y rigurosamente una falacia, todo él en sí mismo, y esta gentuza lo que intenta es, provocar a las personas que piensan con el sentido común. No hace falta pensar de una manera no hace falta tener 4 carreras universitarias para tener el sentido común, que hace saber, conocer claramente que estas manifestaciones fueron causa directa de contagios masivos. Una causa directa que se conocía que iba a ocurrir, que el propio Gobierno evitó otras concentraciones como la misa o el acto ecuménico de los evangelistas, el acto religioso, y otras concentraciones de hace mucho tiempo. La propia policía había advertido que había este riesgo de contagio y esos documentos han salido a la luz pública. La prueba que la Fiscalía General del PSOE, o sea, la antigua Fiscalía General del Estado, está intentando amedrentar a la juez valiente que intenta hacer justicia, es la clave, la prueba flagrante, que esta gentuza lo que quiere es amedrentar al único poder que queda libre en este momento, o casi, porque la mitad son del PSOE, al servicio del PSOE. Ahí está el Prada, por ejemplo, bajo cuya decisión fraudulenta tenemos este desgobierno criminal, en la moción de censura aquella fraudulenta en sí misma, y de repente salen jueces como la jueza Laya en los casos ERE, mira que le dieron a la pobre mujer, pero ella nunca mejor dicho, eso de R, pues estuvo en su puesto, en su responsabilidad, para juzgar a estos crímenes, como la actual juez tiene que estar con el apoyo de la gran mayoría de los españoles que queremos
necesitamos para el bien de nuestra democracia y que pueda continuar un poquito de libertad en España, que esta gentuza sea juzgada por los crímenes derivados de autorizar esa manifestación. No solo autorizar, promoverla, incluso asistir, sabiendo que había contagio y asistiendo cobardemente con sus guantes y sus prevenciones. Increíble que esta tal Montero, que es una persona que no tiene capacidad ni intelectual ni moral alguna para ser, por supuesto, ministra de nada, pues se dedique a pervertir la realidad y a comer el coco a la buena gente. El problema es que, claro, hay muchos medios de comunicación que les siguen y eso es el cáncer de la democracia española. Don Álvaro, menciona usted a la juez valiente. Efectivamente, Carmen Rodríguez Medel está investigando y en círculos jurídicos se da por hecho que se podrá determinar a lo mejor prevaricación, no haber cancelado esa manifestación a sabiendas del riesgo que conllevaba, pero se considera difícil poder demostrar, por ejemplo, homicidio imprudente o involuntario. Sin embargo, existe un estudio de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que asegura que de haberse tomado medidas, por ejemplo, estado de alarma, una semana antes de lo que se hizo, es decir, antes de la manifestación, se podía haber evitado un 62% de los contagios. Entendemos que también, por tanto, se hubieran producido menos muertes de las que se produjeron. ¿Hasta qué punto cree usted que podría existir responsabilidad penal por parte del Gobierno en materia de eso, de homicidio imprudente o involuntario? Hasta todo punto. La responsabilidad penal es clarísima. El hecho de que quieran ocultar el número de fallecidos es una de las grandes pruebas que disponemos los españoles para condenar ya, vamos, políticamente desde luego a este gobierno criminal. Yo espero que la justicia pues no se amedrente, insisto, que esta juez valiente pues siga adelante y este desgobierno, insisto en el concepto criminal, gobierno criminal, desgobierno criminal, pues políticamente está condenado. Es que luego vendrán los jueces, pero es que esta gentuza tenía que haber dimitido ya, es lo mismo que Marlaska. O sea, el hecho de que no dimita es porque se agarra a un clavo ardiendo. Y la clave de todo es que la opinión pública no se revoluciona porque controlan esa opinión pública a través de los medios de imposición ideológica que controlan hace 30 años. Y ese es el gran, como digo, el gran cáncer de España. Y el gran cáncer de nuestra democracia es que los medios de comunicación están al servicio de esta banda organizada de delincuentes del PSOE, del Podemos, de los separatistas, en fin, de la EZ de Europa, que es lo que nos gobierna en este momento. Aquí el gobierno de Pedro Sánchez, consciente de su mala gestión y de las explicaciones que le puedan pedir, está tratando de repartir responsabilidades, echa la culpa a otros y ahora señala a las comunidades autónomas. ¿Qué le parece que haga eso, teniendo en cuenta que ellos tenían el mando único a la hora de gestionar esta pandemia? Pues es más de lo mismo. Esta banda lo que quiere es intentar perpetuarse en el poder para su agenda política destructora de la verdad, destructora de la nación, destructora de libertad, destructora de la soberanía nacional. Tienen pues al chavismo, al narcotráfico internacional apoyándolos, a los globalistas, en fin, es que sabemos exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, esto para ellos estos son pequeños problemas. Es que para ellos eso no significa nada. O sea, que haya 50.000 fallecidos por su mala gestión, mejor dicho, su gestión nefasta y criminal, les da igual. Ellos se van a perpetuar en el poder, sea como sea, y la única opción que tiene España y el resto de Europa para que nuestro país no caiga en las garras de esta banda organizada de delincuentes es que el pueblo español, apague la televisión, la mayoría de los canales, y que la derecha tenga, y no solo la derecha, parte de la izquierda de sentido común y de lealtad a sí misma y a la nación, tengamos todos juntos la capacidad de comunicar la verdad. Hasta que eso no ocurra va a ser muy difícil porque hacen y deshacen como les viene en gana. Entonces es luchar contra los molinos de viento y eso lo saben muy bien. Es que, insisto, llevan 30 años comiendo el coco a España a través de la televisión y la mayoría de los medios de comunicación controlados absolutamente por ellos. Y entonces, ante eso, está el canal de ustedes y pocos más, alguna estación de radio y muy poquito más. Y por eso tenemos que estar muy pendientes de ahora las redes sociales, que es el único conducto de libertad que puede quedar y ya también castrado, e intentar pues que España despierte y que las personas se den cuenta que es una manipulación constante y absoluta de todo. Y entonces, claro,
ante eso poco hay que hacer, pero efectivamente denunciar y sobre todo la justicia valiente, sin parar de defender la justicia, que es defender la ley, la democracia y la libertad. Pues esperemos que así sea, que se imponga la verdad y sobre todo la cordura y el sentido común. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias y un saludo desde España. Un saludo, muchas gracias y ánimo en proclamar la libertad desde la verdad, que hacen ustedes muy bien mostrando lo que ocurre, ni más ni menos. Hacemos lo que podemos. Hasta una próxima ocasión. Enhorabuena, muchas gracias. Don César, ¿qué le parece? Yo ese total que veíamos, que nos has puesto, querido Javier, de la compademencia, más bien, de la señora Montero en el Congreso, diciendo auténticas merluzadas. En una de estas yo creo que se nos viene arriba, dice algo así como, habla de lo del suelo pegajoso, una cosa incongruente, un discurso así ya como eslavazado, y ya para colmo de males se viene arriba diciendo dos merluzadas y cansadas que, en fin, que bueno, que es que tener que recordar cosas tan obvias a mí me da muchísima vergüenza, porque es un debate que no llega ni a intelectual, es un debate de preescolar, diciendo que las mujeres han soportado el grueso del trabajo contra esta pandemia. Esta mujer, yo no sé si es que sus anteojeras ideológicas son tan elevadas o tan gruesas que le impide ver la más mínima realidad, pero ¿qué pasa? Que no ha habido médicos, hombres, varones me refiero, que no ha habido enfermeros, que no ha habido un montón de profesionales diferentes, hombres, arrimando el hombro ante esta tragedia, ante esta pandemia, que no ha habido trabajadores de funerarias, que no ha habido, trabajadores de los cementerios, que no ha habido enterradores, que no ha habido fabricantes de ataúdes, que no ha habido conductores de los coches fúnebres, que no ha habido personal masculino de limpieza, tanto en interiores de edificios como en la vía pública, como recogiendo el servicio de basuras, que no ha habido médicos en las UCIs, cuidando a los enfermos, que no ha habido también hombres que también son enfermeros o auxiliares de enfermería, que también los hay hombres, que no hay celadores en los hospitales. Pero esta mujer, de verdad, yo es que intento mantener la calma y me cuesta mucho ante semejantes afirmaciones pueriles, pero que hacen daño, porque en el fondo lo que destila esta mujer es odio a los hombres. Es una criminalización constante de la mitad de una sociedad que es uno de los dos sexos. Cuando habla otra vez de los asesinatos machistas, otra vez con esta mandanga, oiga, que los hombres no matamos, matan los asesinos, sean hombres o sean mujeres, y si vamos a ir a las cifras macro se ve muy bien. Según los datos del INE, prácticamente 11 millones de varones heterosexuales tienen pareja mujer. Al año, por desgracia, ¿cuántos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas hombres hay? 40, 50, son inaceptables y son una desgracia, por supuesto. Pero si de 11 millones de varones, de hombres, con pareja mujer, solamente 50 hombres matan mujeres, o a sus parejas que son mujeres, de ahí lo que cabe concluir, de toda lógica, es que la inmensa mayoría de los hombres no somos asesinos, ni maltratadores, ni marginadores de mujeres. Es que tener que recordar cosas tan obvias es que da náusea. Pero es que los hombres, además, oiga, que nosotros también tenemos madre, o tenemos pareja, novia o esposa, tenemos hermanas, tenemos hijas. Los hombres, por norma general, claro que queremos a las mujeres, las respetamos, evidentemente, pero ¿quién narices se cree esta mujer para criminalizar de esta manera asquerosa al hombre, señora Montero, por Dios? Y estas chorradas que dice... Y para arrogarse la opinión de las mujeres como si todas tuvieran una opinión monolítica, ¿eh? Claro, además... Hay muchas mujeres que la discuten. Claro, además, y es que yo, de verdad, o sea, es que cuando escucho a esta mujer, y ya por último, ya cuando dice lo de vigilen a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar de las residencias de ancianos a los hospitales. Yo, señora Montero, de verdad, es que esta mujer es el odio personificado, que se han trasladado 10.600 ancianos a las residencias, que se han medicalizado 230 residencias en la Comunidad de Madrid. Sí, justamente luego hablaremos del tema de las residencias, que se ha convertido en el arma arrojadiza política. Don Juan Carlos. Yo es que del Parlamento no voy a hablar, porque eso sí que había que cerrarlo. ¿Al Congreso de los Diputados? Congreso, sí. Bueno, o cerrar la boca a algunos, más bien, porque para las cansadas que dicen... O por lo menos que no emitan las comparecencias de ninguno de estos, porque en fin, vamos al meollo, el tema judicial. Vamos a ver, señor Franco dice, o me ha parecido entender, no había ninguna razón objetiva para prohibir la manifestación. Prohibir un derecho fundamental. Correcto, el derecho de manifestación. Es que esto se lo ha dicho el abogado que tiene que decirlo, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, hombre, no es verdad lo que ha dicho él, ¿vale? Claro que había una razón
importante, y él, como responsable de protección de los ciudadanos en Madrid, y su elenco de asesores debían haber concluido que había un riesgo de contagio porque el virus ya había invadido Madrid. Todos los servicios de urgencia de Madrid estaban reportando una inusual, ¿no?, afección desmesurada en las urgencias de una especie de neumonía, y se sabía además que no sé si fue un par de semanas antes o 3, se había cancelado ni más ni menos que el Mobile World Congress, que eso, como es un evento privado, pero claro, eran 150.000 personas las que se iban a juntar ahí, y además, claro, las indemnizaciones que hay que pagar en la multinacional americana, pues esas cosas, si alguien cae bueno, entonces, eso ya era una señal más que evidente. Por lo tanto, tenían indicios. Pero ¿por qué dice esto del derecho fundamental? Claro, es que la juez tiene un problema, y es que tiene que ahora distinguir entre dos elementos que están en la Constitución. Por un lado, el derecho de los ciudadanos a ser protegidos, su salud, y por otro, el derecho de manifestación. ¿Qué rango tiene cada título? Pero, don Juan Carlos, yo le hago una pregunta. Si usted quiere hacer una manifestación, ¿a quién tiene que pedir permiso para convocarla? Sí, a la delegación del gobierno. Claro. Es decir, que el derecho de manifestación no es suficiente como para celebrarla. Hay que solicitar permiso a la autoridad gubernativa, que es la delegación del gobierno, que autorizará o denegará esa manifestación, que será legal o ilegal. Claro, pero hay que dar una razón para denegarla. Pues en este caso, una pandemia, una amenaza contra la salud pública es una razón más que suficiente, o al menos es la que han argumentado después para decretar un estado de alarma que nos ha tenido 3 meses confinados en casa. Que el delegado del gobierno podía haberla prohibido perfectamente. Vamos, pero, sobradísimamente. Pero no olvidemos quién es el jefe del delegado del gobierno. Dicho esto, eso es un tema público, una manifestación. ¿Qué pasa? Porque ellos se están escudando en que, hombre, es que ese día también se hicieron multitud de eventos y cosas. Que pero también eso deberían haber sido prohibidos pero en todo caso. Claro, es que eso no es una justificación, porque los que lo permitieron serán aquellos responsables que permitieron esos eventos. Por ejemplo, ¿quién permitió la Feria Aula en Madrid? Los responsables de Infema. Esos también podían haber cerrado. ¿Quién permitió abrir Vista Alegre a la conversión de voz? Los que alquilan eso de Vista Alegre, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, o no sé quién tiene esa concesión. Voy al espacio privado. Esta casa mismo. Imagínese usted que aquí organizamos en este plató una fiesta con 200 personas. ¿Quién es el responsable? Nos caben, tenemos un plató. ¿Quién es el responsable de eso? Pues el dueño del plató. Lógico. Por lo tanto, cada uno tiene que apechugar con su responsabilidad esos días. Por lo tanto, no es una excusa, señor Franco, y resto de propagandistas, que hubiera otros eventos esos días. Especialmente teniendo en cuenta que desde la delegación de gobierno contactaron con la Iglesia Evangelista y les recomendaron que desconvocaran su acto. Bueno. Y ellos dijeron, hombre, ¿pero por qué? Y le dijeron, porque hay riesgo de infección sanitaria. Fuera de España. Y dijeron, entonces nos lo van a prohibir. Y desde la delegación de gobierno dijeron, no se lo prohibimos porque no queremos alarmar al resto del mundo. Clausúrenlo ustedes sin decir por qué. Pero nosotros, que tenemos información privilegiada, les estamos diciendo que lo eliminen, y lo eliminaron. Es que esa es la clave, porque enlazando también eso último del Congreso de los Evangelistas, o de esa reunión, con lo que decía mi querido Juan Carlos, claro, tú dices que hubo otros organizadores, como IFEMA, etcétera, etcétera, que no pararon sus actos, pero hay una gran diferencia con respecto a esos organizadores y el gobierno, y es que el gobierno tenía la información que le estaban llegando de los hospitales y de los organismos internacionales que ya desde primeros de febrero estaban dando recomendaciones de evitar aglomeraciones y concentraciones de grandes cantidades de personas. Eso, IFEMA, las recomendaciones de la OMS no llegan a IFEMA, no llegan a las autonomías, no llegan a un montón de sitios donde se toman decisiones de una forma con otro tipo de información. Pero el gobierno, permíteme, el gobierno tiene esa fuente de información directa y el gobierno, por cierto, es el que no la trasladó a las comunidades autónomas para que hicieran lo propio o para que tomaran las precauciones, sino que las comunidades autónomas, cada una de ellas, se iba buscando la información como buenamente podía. Y, por cierto, fue la Comunidad de Madrid la primera en empezar a suspender actividad, como los colegios, etcétera.
etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, hay una cosa que es innegable y que este gobierno, en fin, incluso con toda su enorme propaganda y con la factoría Iván Redondo, etcétera, etcétera, yo creo que no pueden ocultar porque es un hecho cierto. El virus no surge en Madrid, no hay un Wuhan en España donde surja, no, viene de fuera. Y antes del estado de alarma, las incompetencias en este caso eran del gobierno central, el cerrar aeropuertos, cerrar fronteras terrestres, cerrar puertos marítimos, etcétera. Eso, desde antes del estado de alarma, era competencia del gobierno central. Y viendo lo que estaba pasando ya no en China, sino en Italia, que desde la costa mediterránea española, Italia está solo 400 kilómetros por mar, que tampoco es, en fin, los miles de kilómetros a los que está China, que es que son 400 kilómetros, que está aquí al lado. Y ya viendo lo que pasaba, el gobierno podía haber perfectamente prohibido los vuelos provenientes de determinados países, de los que ya se sabía que el virus tenía una incidencia mayor. Hubo aficionados del Valencia que viajaron a Italia para partidos de fútbol. Hubo también aficionados españoles que viajaron a Inglaterra, incluso también. Hubo barcos de crucero provenientes de Italia que hicieron escala en Baleares y en Valencia sin que el gobierno dijera ni mu. Y es que además hay varios avisos ya desde el mes de febrero de los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, al gobierno de la nación para que tomase medidas, y no lo hicieron. Por tanto, ya desde el punto de vista de evitar o de tomar todas las medidas posibles para que el virus no llegase a España o llegase en la menor cantidad posible de personas contagiadas, esa dejación de funciones sigue estando ahí. Porque este gobierno se empeña en lanzar balones fuera con un montón de asuntos para distraer la atención, y al final el común denominador es que de todo la culpa la tiene la señora Ayuso, evidentemente, que eso ya lo estamos viendo. Pero es que antes del estado de alarma, ¿qué hizo este gobierno? Nada, convocar una manifestación con la información que tenía, que se sabía que no era prudente ni responsable ni conveniente promover concentraciones públicas. Y el gobierno muchas veces dice, no, es que ese mismo fin de semana hubo otros muchos eventos. Sí, tiene usted razón, pero el único evento al cual el gobierno promovió la asistencia fue el 8M, ningún otro, de ahí su responsabilidad. Bueno, es que todo esto que has dicho de que la Unión Europea sabía, que no sé qué, bueno, lo que se ha visto es que aquí a todos les ha pillado el toro, ¿eh? O sea, en Francia, Reino Unido, los datos están ahí, o sea, y han sido todos igual de irresponsables. Y eso demuestra que aquí no hay Unión Europea ni hay nada. Esto es una panda de burócratas y que no saben ponerse de acuerdo. Eso sí, cuando había que comprar mascarillas y respiradores, eran como caníbales todos, ¿eh? Y nos negaban los pasos fronterizos y lo que fuera. O sea, eso es lo que se ha demostrado. No hay un manual, César, para estas cosas, ¿eh? Yo no hay un manual, porque estas cosas no ocurren así. He dicho eso. Y te voy a decir, o sea, no estoy exculpando a nadie, ¿eh? Pero entiéndeme, o sea, no hay un manual, y no creo que todos estos de la foto ahora mismo estén muy contentos con lo que ha ocurrido. ¿Te acuerdas de lo que decían, que no se besa, que no se besa en esa manifestación? Ni están orgullosos de lo que han hecho, y te digo más, hasta la propia Montero le decía a los del ministerio, no me toquéis a la niña, ¿no? O sea, no me la deis besitos, o sea, porque ella misma también sabía, ¿no? Si es que lo ha dicho en el vídeo este. Por lo tanto... entonces, ¿por qué promovieron la manifestación si ya sabían que estaban... Pero bueno, el problema es que no reconocen la culpa, no piden perdón, no dicen que se equivocaron. Allá cada cual, ¿eh? O sea, allá cada cual. Esto ya te digo, y la juez, esta mujer tiene ahora un papel importante, y ahora entraremos en lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. En las residencias, efectivamente. Vamos a hablar de inmediato de las residencias, porque este es uno de los focos de discusión política, la responsabilidad del gobierno ante la manifestación feminista del 8 de marzo, donde hay una clara responsabilidad por parte del gobierno. ¿Y qué pasa con el tema de las residencias? El mando único era del gobierno de España, del ministro de Sanidad, que fue el que nombró como máximo responsable de las residencias al vicepresidente segundo del gobierno, a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es, por tanto, responsable máximo de todo lo que ha ocurrido en las residencias. Y resulta que es en las residencias donde se ha producido una gran mortalidad en toda España. Se calcula que 18.000 ancianos han fallecido en las residencias de ancianos. Sin embargo, el vicepresidente segundo no da explicaciones, pero ha puesto en marcha la maquinaria de la propaganda para echar la culpa a las comunidades autónomas, y muy en concreto está señalando a la Comunidad de Madrid como si fuera la máxima responsable, cuando en realidad es la segunda comunidad con menos fallecimientos por número de habitantes en las residencias de ancianos. Pero en fin, ese se ha convertido en el gran elemento de arma arrojadiza política. Una pausa y les contamos.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.